Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Justo hemos empezado a grabar este programa cuando han empezado a desgranarse los primeros nombramientos del nuevo equipo de Alberto Núñez Feijóo. Mire, este país necesita, creo, estoy convencido, una renovación a fondo de la clase política. Los que están en estos momentos bajo el foco, en principio, es el Partido Popular. Quizá ustedes escuchen este podcast en este momento, en otro momento, cuando ya esté todo claro. Nosotros lo estamos grabando, como ustedes saben, el viernes 1 de abril y probablemente durante el fin de semana pasarán cosas y conocerán nuevos nombres. Confiemos y esperamos que el Partido Popular sepa dar, en principio, con la tecla y nombre unos dirigentes que hagan que el partido salga realmente de este Congreso más fuerte. España necesita partidos fuertes. España necesita partidos no autocráticos, no confundir, sino partidos con personas inteligentes, abiertas, con personas preparadas al frente. Tanto en el Partido Popular como evidentemente en el resto de formaciones y también en el Partido Socialista. Me molesta personalmente aquellas dinámicas que conducen a los partidos a generar un cesarismo que solo empobrece el debate político y, en consecuencia, las propuestas que hacen a la sociedad y la gestión que hacen de los problemas de la sociedad. Por lo tanto, vamos a ver, esperemos, confiemos en que acierte el Partido Popular y salga de ese Congreso de Sevilla un Partido Popular más fuerte. Como deseamos una renovación en el resto de formaciones, porque creemos que es bueno para el país y creemos además que en la crisis en la que nos adentramos de todo tipo, más que nunca se necesitan esos grupos de dirigentes abiertos, como les decía antes, inteligentes, preparados, y sobre todo que sean capaces de gestionar equipos amplios, estén dentro del partido o fuera, porque el país los necesita. Especialmente cuando, y a lo largo de este programa vamos a dar algunos detalles más, la situación económica solo hace que presentar continuamente unos datos muy negativos. Tanto en el capítulo de la inflación, en el capítulo de la deuda, en el capítulo de la política fiscal, donde encontramos al gobierno perdido, más orientado a la caridad que no a reformas o no a medidas que realmente sirvan para amortiguar las consecuencias de la crisis. Pero de todo ello, pues lógicamente nuestros no ya invitados, sino fijos de plantilla, seguramente les aportarán más datos que yo. En el estudio de Madrid está Alejandro Ramírez. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, Juan, muy bien. Perfecto. Y en un lugar desconocido está Bernat García. ¿Qué tal, Bernat? Sí, buenos días. Sí, voy a intentar que siga siendo desconocido. Muy bien. Para el resto de gente. A mí con que se te conozca a ti ya el otro es absolutamente secundario. Pues vamos a empezar, si os parece, porque tenemos mucho tomate que pelar. Tenemos bastante que desgranar y me gustaría empezar ya sin más dilación. ¿Os parece? Sí, pues adelante. Alberto Núñez Feijóo. No sé en qué momento usted va a escuchar este podcast o estarán a punto de entronizarle como presidente del Partido Popular o lo habrán entronizado ya. Su equipo, o estarán nombrándoles o los habrán nombrado. Vamos a deconstruir lo que puede ser Alberto Núñez Feijóo. Lo quisimos hacer la semana pasada, pero estábamos en medio de la vorágine de las protestas del sector del transporte y eso nos llevó prácticamente todo el programa, todo el tiempo de la plaza. Vamos a dedicarle hoy más, si os parece. Primeros datos. Me gustaría un análisis por vuestra parte de Feijóo, las primeras, quizá no declaraciones institucionales, pero sí quizá de sus núcleos más próximos. Pero antes de eso me voy a hacer eco de un par de encuestas, algunas encuestas con nombres y apellidos, otras filtradas interesadamente por formaciones políticas. Las encuestas que hasta ahora podemos manejar hablan de que hay prácticamente
tres partidos que se estarían repartiendo casi el 70%, algo más del 70% del electorado español. Esos tres partidos son el PSOE y el PP, que estarían separados por apenas 1 o 2 puntos, y Vox, que estaría por encima del 20%. Ese es el dibujo que en estos momentos las principales casas de opinión están dibujando. Me gustaría un somero análisis por vuestra parte para, a partir de aquí, entroncar con lo que le espera a Feijóo y las respuestas que podemos esperar. Por lo que sabemos de él, por las primeras palabras que ha podido decir y por el equipo que está conformando. Si os parece bien esta hoja de ruta, pues Bernat, esas encuestas que se están manejando. Pues opino que las encuestas hay que, evidentemente suena tópico, pero hay que tomarlas con mucha cautela, pero el escenario está claro, ¿no? El escenario que tiene que dibujar para el Partido Popular es un escenario donde compita por ese 30% de los apoyos. No tiene que estar ambicionando esa parte y tiene que aceptar, digamos, su acuerdo con Vox, ¿no? Porque evidentemente es la única alianza que se le presenta posible a Feijóo. La cuestión siempre va a estar la fortaleza del Partido Socialista y cómo puede influir el Partido Socialista, digamos, o la evolución de Sánchez en las encuestas. Me parece que hoy por hoy el que se sitúe primero o segundo es indiferente. Alejandro. No, es verdad que cuando se produce un cambio de liderazgo en las formaciones políticas siempre hay ese efecto de impulso, de mejora en las encuestas. Es verdad que también venía el PP de un momento crítico con todo lo que había pasado con Pablo Casado, que se había desinflado, y por eso es un momento que siempre hay que mirarla con mucha reserva hasta que no pasen los primeros meses, hasta donde se vean los primeros movimientos que puede llevar a cabo Alberto Núñez Feijóo. Ahí será el momento de valorar, y ahí sí las encuestas ya nos pueden dar una valoración más ajustada de lo que sienten los votantes, de lo que puede esperar con un nuevo cambio en el líder del Partido Popular. También puede estar ahora distorsionado por un momento económico tan crítico que estamos viviendo, que eso también suele modificar el dibujo, la fotografía que sale de las encuestas. Por eso digo que yo esperaría unos meses antes de darle fiabilidad, antes de saber si esta foto se va a mantener, porque yo creo que va a cambiar y que fuerzas que están ahora por debajo del PSOE incluso se van a ver impulsadas si no hay esa respuesta o si no hay esa solución a los problemas que ahora mismo pues preocupan a la gente. Y además parece... Sí, perdón, no, que es que, o sea, yo por lo que estoy viendo, claramente Feijóo se ha desaparecido, digamos, de la escena pública, y sus intervenciones han sido testimoniales. Es decir, con toda la que está cayendo, la crisis económica y, digamos, el alboroto que se está creando, digamos, en diferentes sectores económicos, el Partido Popular está muy desaparecido. Yo entiendo, es verdad que ha habido, Feijóo, algunas intervenciones donde ha criticado las iniciativas del gobierno de Pedro Sánchez, ha impulsado, ha querido recordar los incumplimientos del gobierno, ha propuesto una serie de iniciativas económicas, pero de forma muy testimonial para asegurar, digamos, que han venido a jugar el partido, que hay oposición y ya está. La verdad es que no ha habido ningún otro movimiento de partido. Yo creo que es claramente intencionado el perfil. Lo que estamos viendo en el Congreso, al menos en las primeras horas, es un Congreso muy de orden, muy de establecer, digamos, sus cuadros orgánicos, y ya darán la guerra pública más adelante, ¿no? De momento no hay. Yo creo que por los últimos momentos, o por lo que podemos, esto sí, evidentemente es muy, muy, muy subjetivo, yo tengo la sensación
de que a la vista de cómo están evolucionando las encuestas, a la vista de los resultados que está dando el resto de partidos, la táctica es decir, oye, no nos movamos, si es que vamos solos. No nos movamos, lo único que podemos hacer es equivocarnos. Es decir, no nos movamos. Otra cosa es si reaccionara mejor Sánchez, si la crisis empezara a amainar, si las medidas fueran efectivas, si tuviera más espaldarazos por parte de Bruselas, no lo sé. Pero de momento, con los datos que tenemos, lo que está ocurriendo en los últimos días, cuanto menos hable el Partido Popular, menos riesgo corre de equivocarse y más la ola le lleva hacia la orilla. Esa es mi... Pasa en otras elecciones. No tienes que decir nada. Es decir, el gobierno ya se está tirando bastantes piedras, así solo. Piedras de que Ione Belarra diga que el gas tiene que estar a un 30, tiene que estar máximo al precio de 30 euros, me parece, el kilovatio, más o menos. Media hora después salga Nadia Calviño diciendo que eso es muy complicado, que a ver qué es eso de decir yo quiero que esté a 30, yo quiero que esté a 35, que eso es una tontería, y unas horas después salga el Consejo de Ministros diciendo que proponen a Bruselas que esté a 30 kilovatios la hora. No tienes que decir nada, tienes que demostrar que no cometes esos errores, y por la mejor manera de no cometerlos es no hacer nada. Tengo la sensación, aparte de que Feijóo es un hombre de una planificación muy, muy, muy concreta. Y si para Feijóo ahora toca estar callados, esperar su nombramiento oficial como presidente del Partido Popular, abrir paso a los nombramientos que vaya haciendo y tal, diría, oye, ahora lo que toca es esto. Ya hablaremos de economía. De todas formas, hay un dato que me parece, hombre, sí, evidentemente son encuestas y todo puede cambiar. Pero hoy por hoy, y reiteradamente, el crecimiento de Vox lo recogen todas las encuestas. ¿Que eso puede venirse abajo? Claro, por supuesto. También se puede venir más arriba. Pero con un Vox en torno a un 18, un 17, un 21, un 19%, pues de alguna forma, yo entiendo que Feijóo no se quiera pronunciar. No tiene nada que ganar, hoy por hoy, a pronunciarse sobre si será más amigo o menos amigo, sobre si les contemplará o no. Pero una de las cosas que tiene que definir Feijóo, al menos en la intimidad, es cómo se va a relacionar con Vox. ¿Le va a atacar mucho, poco? ¿Le va a ignorar? ¿Le va a hacer guiños en algunas cosas? ¿No le va a hacer guiños? Porque parece inevitable, a la vista, ya digo, de lo que sabemos hasta ahora de las encuestas, que solamente habrá casi un gobierno posible, retrataban algunas encuestas, que es un gobierno de PP y Vox, que es el único que tendría la mayoría absoluta, porque hay encuestas que ni siquiera dan esa mayoría absoluta al PSOE, a la posibilidad de un nuevo Frankenstein. Por lo tanto, aunque sea en la intimidad, Feijóo tendrá que empezar a pensar, o sus cabezas pensantes, oye, ¿y cómo tratamos a esto? Porque es que de aquí a un año, o un poco más, o un poco menos, vamos a tener que gobernar con ellos. Y eso vamos a tener que explicarlo. Bueno, y eso vamos a tener que manejarlo. Sí, Alejandro. No, que va a tener una prueba muy pronto en Castilla y León, porque ahí Vox está jugando bien sus cartas, está retrasando la investidura de Fernández Mañueco a pesar de haber llegado a un acuerdo de gobierno, porque quiere ver a Núñez Feijóo ese día y esa fotografía con Abascal. Desde febrero que se celebraron las elecciones y desde que se llegó a ese acuerdo, la sesión de investidura no ha sido invocada. Ahí, en principio, Feijóo quiso escaparse un poco, como todavía no era presidente del partido, como todavía no estaba, no había asumido ese cargo, pues dio plena libertad para que Fernández Mañueco negociara, llevara a cabo ese pacto de gobierno, y él ahí quiso ponerse de perfil y pensar que cuando llegara a la presidencia ya estaría resuelto con Fernández Mañueco ejerciendo ya de presidente, y hoy en el Congreso que se celebra en Sevilla todavía es presidente en funciones, y ahí es verdad que Abascal le está esperando y será un momento clave para ver cómo reacciona Núñez Feijóo a ese momento. Algunas, Bernat, y vamos con los nombramientos que conocemos hasta ahora. No, solo recordar, nosotros sí publicábamos ayer en Economía Digital una ausencia, la primera ausencia que tenía el Congreso del Partido Popular, que era la presidenta del Parlamento Europeo, que era Roberta Metsola, del Grupo de los Populares Europeos, que dejó de asistir a Sevilla para hacer un viaje a Kiev
pero no se escapa, y así se comentaba también en círculos del partido, que no había mucha sintonía, digamos, por parte de la presidenta del Parlamento Europeo con Feijóo después de que hubiera sido, digamos, después del pacto con Vox en Castilla y León, que en el Partido Popular Europeo algunas facciones, algunas secciones lo han visto mal, y Roberta Metsola pues es una de estas personas. Entonces el hecho de no asistir, el hecho de no acudir y rechazar que su primer viaje, digamos, a España fuera en condición a apoyar al Partido Popular de Feijóo, cuyo primer acto había sido el acuerdo con Vox, pues no, pues habían decidido declinar la invitación a última hora, ¿no? Entonces son señales que van apareciendo y que efectivamente Feijóo debe tomar las riendas ya de esta situación. Él está buscando unos perfiles muy moderados para los primeros cuadros del partido, gente que viene, digamos, de lo que se llamaba el sorayismo, gente que estuvo en la campaña y apoyando a Soraya Sáenz de Santa María cuando se presentó a las primarias contra Pablo Casado, bueno, quizás fue al revés, ¿no? Contra Cospedal también. Y Cospedal. Entonces, claro, pues bueno, en eso estamos, ¿no? Viendo un poco, Feijóo tiene el elefante en la habitación, es ese. Su elefante en la habitación es Vox, cómo define la postura de su partido frente a él. Entiendo que evidentemente la oposición con Sánchez, vamos, es cristalina, o sea, es de manual después de todo lo que está pasando. Es difícil que haya diferencia respecto a ese punto, pero tiene que aclarar o tomar, pasar a la ofensiva, ¿no? Cómo establece el Partido Popular sus relaciones con Vox, y eso creo que es lo que tiene que salir del Congreso. Nombramientos, los primeros que conocemos. No sé si probablemente, ya digo, que es apenas una décima parte o quizá menos de los nombramientos de los que debe dotar Alberto Núñez Feijóo a su equipo. Pero sabemos, se ha hecho público, que Cuca Gamarra será la secretaria general, saldrá por lo tanto del Congreso para dedicarse a tareas internas, a dirigir el partido desde la Secretaría General. Sabemos que Elías Bendodo, en principio, la mano derecha de Juanma Moreno, va a ser una especie de supercoordinador general del que van a colgar las vicesecretarías. Como coordinador general trabajará en estrecha, habrá ahí un cierto duopolio entre Cuca Gamarra como secretaria general y Elías Bendodo como coordinador general. De ellos dependerán las diferentes vicesecretarías territoriales y sectoriales, que es donde mostrarán su fuerza los diferentes varones, y es un perfil también muy, muy, muy definido. Atentos a este hombre, a Elías Bendodo. Y se hablaba si Esteban González Pons podía jugar un papel más importante o no, pero por lo que sabemos hasta ahora, pienso que se confirmará, va a ser el encargado, el vehículo, digamos, de Feijóo en Bruselas, porque probablemente Feijóo es consciente de que debe de explicar mucho en Bruselas y debe de conciliar de nuevo el apoyo de los populares europeos a su proyecto. Esos 3 nombramientos son los que sabemos. Y luego ya os pongo sobre el tapete de la plaza, o sobre el césped de la plaza, como queráis, un segundo nivel de nombramientos del que poco se sabe, pero que es muy significativo y que entronca con lo que Bernat estaba planteando. Esa recuperación del sorayismo como expresión de una recuperación de una corriente centrada, muy volcada en la gestión, muy de centro a centro. Se habla de que Feijóo crearía una oficina del presidente donde trabajarían personas que no dependerían, no tendrían su nómina del partido, que estarían fuera, que se están ganando muy bien la vida fuera del partido, pero que tendrían ahí una serie de recursos para hacer propuestas, papeles y determinado tipo de trabajos. Ahí se está hablando de que podría tener algún encaje Fátima Báñez, que podría también tener algún encaje Íñigo de la Serna, el famoso, añorado por algunas partes del Partido Popular, Alfonso Alonso, incluso Borja Semper y otra serie de nombres. Bernat, Alejandro. Bueno, me sorprende
digamos, lo explícito, ¿no? de la recuperación de un equipo muy concreto, que era el equipo de Soraya, pero el equipo de Rajoy, perfiles muy tecnócratas, donde prácticamente solo falta Soraya. Es decir, es la única persona que no está en esa lista. Se habla también de la oficina del presidente o nombres que pueden perfilar, pues está para el área económica, pues Fátima Báñez. También se habla de Juan Bravo, que es el consejero de Economía de Andalucía. También un perfil muy sorayista, en tanto que es un hombre de Juanma Moreno. Me sorprende la falta de otros perfiles, ¿no? O sea, me sorprende que está muy bien, que evidentemente Feijóo él ha dicho que por encima de todo lo que necesita este partido es orden, es volver a las viejas esencias, que han entrado los jovencitos y se lo han cargado, han empezado a discutir, han empezado a liarla entre ellos y que, oye, golpe de mano, y aquí vuelve una estructura, lo que hemos estado gestionando, los que son con un perfil más técnico, más profesional. En fin, me parece muy bien, pero me sorprende la falta de sorpresa, o la falta de capacidad de integración de otras familias, otros perfiles que igual ahora se queda tarde y en las próximas horas nos sorprenden, ¿no? Digamos, el ayusismo había pedido cierta representación también, tener voces, digamos, dentro de la nueva Ejecutiva Nacional. De momento brilla por su ausencia. Y digamos que los nombres que están sonando no son precisamente los que mejor pueden caer en la casa de correos de Sol. Entonces, lo que me sorprende es esto, ¿no? Es que no estemos viendo este Partido Popular, que entiendo que hay una tradición, entiendo que se quiere recuperar lo de antes, como esa figura casi nostálgica de lo que llegó a funcionar o podía haber funcionado, pero me extraña que no haya ese proceso un poco más dialéctico de integrar a las nuevas formaciones, nuevas voces jóvenes que puedan ilusionar a alguien más. Alejandro. Bueno, aquí veo que dos caminos por parte de Núñez Feijóo. Uno, que tiene que crear, lógicamente, la estructura del partido, una estructura nueva, aunque a mí me ha sorprendido el nombramiento de Cuca Gamarra como secretaria general. La verdad que es una suerte ser Cuca Gamarra, porque sale indemne de todos los incendios, porque recordamos su apoyo al sorayismo, y con Pablo Casado esos tuits alentando después de lo que sucedió con Isabel Díaz Ayuso, alineada con él como su principal valedora, y fue la primera en saltar del barco en el momento que vio que aquello se iba a pique, y ahora emerge, no sé, creo que un cambio tan profundo como el que necesitaba el Partido Popular, es necesario ver nuevas caras, es necesario que aparezcan nuevos perfiles, y yo veo aquí que esa estructura, como no tiene más remedio que hacerla, pues bueno, va a intentar dar representatividad pues a todos los varones, pero está creando una estructura paralela a esa segunda de la oficina. ¿Por qué? Porque es un momento económico muy complejo, muy complicado, que necesita soluciones potentes, y creo que ahí confía en el pasado para afrontar el futuro. Así definiría yo la estrategia que va a seguir Núñez Feijóo. Sabe que ante una situación de crisis y ante lo que viene, prefiere contar con una Fátima Báñez, con un Íñigo Serja, con gente que ya ha estado gestionando situaciones similares, que vivieron toda la crisis de 2008, cuando Rajoy se hizo cargo del gobierno en una situación crítica, y sabe que para salir adelante de esta situación necesita recurrir a estas personas. Vamos a ver también esto que extensiones internas crean, ¿no?, entre las posiciones de uno y otro, entre lo que aporten y los recelos que pueda haber con la incorporación de estas personas, que, como dicen, van a seguir manteniendo su puesto de trabajo, y va a ser esto como una ampliación de la jornada laboral sin atadura. Entonces se sentirán con total libertad para intentar imponer sus tesis, y vamos a ver cómo eso se puede conjugar con el resto de la estructura del partido.
Yo intuyo, es una opinión muy, muy especulativa por mi parte, pero aquí tenemos ese margen. Yo creo que Alberto Núñez Feijóo ha sido toda su vida profundamente un gestor. Yo no recuerdo haberle visto en batallas políticas de calado, sobre nada, en ningún momento. Y en ese sentido es muy rajoniano, o rajoiniano, como se quiera decir. Es decir, oiga, yo trabajo de 9 a 3, lo digo, estoy haciendo una caricatura, y perdónenme, y las caricaturas siempre deforman al personaje. Yo trabajo de 9 a 3, luego necesito una alimentación frugal, dormir la siesta, poder leer el Marca, echar una partida de dominó con los íntimos y luego repasar los temas que queden pendientes, la casa muy ordenadita, las cuentas arregladas también, y es eso lo que hay que hacer. En las antípodas de Ayuso, me da la sensación. Entonces, por lo que podemos saber hasta ahora, y ruego de nuevo a los oyentes, o a los telespectadores o a las personas que nos siguen por vídeo que nos perdonen si de pronto los nombramientos que aún no conocemos dan un giro a esa imagen que estamos intuyendo que tendrá la dirección de Alberto Núñez Feijóo. Alberto, como gestor, Alberto Núñez Feijóo ha dicho, vamos a ver, ¿qué va a pasar en los próximos años? ¿Qué va a hacer más daño al gobierno? ¿Y qué me va a acercar más a mí, a la Moncloa? Una, la batalla cultural, volver a los presupuestos de Cayetana Álvarez de Toledo o en muchos momentos de Ayuso, defender o socialismo o libertad, meterme en esos fregados, no. Yo creo que él tiene muy claro que no. ¿Estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo? ¿Qué me va a llevar a mí? Y fijaros en el lema del Congreso, lo haremos bien. ¿Qué me va a llevar? Pues que los españoles se acaben dando cuenta de los errores, de las falsas promesas, de las medidas equivocadas, de lo que está provocando una política muy ideologizada en el terreno económico, y recuperar lo que la imagen, la marca, los atributos que los españoles han dado a la marca del PP en los últimos años. Que por mucho que un gobierno, sea el de Zapatero o el de ahora de Pedro Sánchez, hunda la economía, vendrá el Partido Popular, esta gente es de orden y lo va a arreglar. Y eso es lo que, fijo, tengo la sensación, especulo, se va a dedicar. Oiga, no quiero saber nada de batallas culturales, no quiero saber nada de guerras por aquello que no sea decir usted ha bajado algunos impuestos, bájelos más, pero no porque yo sea liberal, sino porque, oiga, es que eso va a ser bueno, deflacte el IRPF, haga tal, haga cual, medidas muy, muy, muy concretas que los españoles puedan entender, me da la sensación. Y Ayuso, que es, digamos, el contrapeso, oiga, ¿qué quieres, Ayuso? Dominar el partido de Madrid, toma, ahí lo tienes. No hagas cosas a mis espaldas, digamos un entente, yo te voy a dejar. Es decir, no me voy a meter ahí. Pero me da la sensación que los nombramientos obedecen a eso. Es absolutamente sorayista, ampliando este término. Quizá Bernardo, vosotros o tú, Alejandro, sepáis más lo que esto puede significar. Pero me da la impresión que ese es el perfil y no lo va a cambiar porque le ha ido bien. Y además, no solamente eso, sino porque las circunstancias en estos momentos políticas, oiga, de desastre de un gobierno que se pelea entre sí, no, oiga, nosotros, ha salido el grano de Baltar en Galicia, pero bueno, lo solucionará. Oiga, nosotros no creamos problemas, no generamos controversias donde no es necesario que las haya. Nos centramos en ir dando soluciones pequeñitas, pero que alivien la situación. Y me da la impresión de que no podemos esperar nada que sea distinto de eso, porque además eso ya le va bien. Creo, no sé, Alejandro. No, bueno, sí, bueno, está por ver. Está por ver si le va bien, evidentemente, pues es la lucha eterna dentro del Partido Popular. El Partido Popular siempre se debate entre dar la batalla cultural o defender la gestión económica. Pues hay dos familias, o siempre las ha habido, más allá de las rivalidades internas. Unos que piensan que el Partido Popular lo que debe hacer es defender la gestión económica, defender los datos, estando en el gobierno
o estando en la oposición, en primer lugar para bien, en segundo lugar para mal, y datos, y dejarse de luchas trasnochadas como puede ser temas sociales, que si se habla de inmigración, del género, del aborto, en fin, temas que otros círculos pues entienden como las batallas culturales que hay que dar, es decir, que cómo se gana, digamos, cómo puedes imponer tú hegemónicamente los valores sobre lo que está bien y lo que está mal en una sociedad a nivel social y bueno, y esta batalla pues hay alguna gente que el Partido Popular, los que han defendido tradicionalmente la gestión económica, pues han dicho, oye, esto lo tiene el progresismo, el PSOE ha ganado esa batalla, la batalla de la igualdad, la batalla del derecho de las mujeres a decidir, en fin, todos los temas estos que el Partido Popular fue abandonando porque consideró que no era, que esa batalla cultural era algo rancio y decimonónico y que esas luchas ya no tenían sentido en pleno siglo XXI y se centraban en la gestión económica y ahí efectivamente está imbricado el sorayismo, que al final pues es la parte que llevó con el gobierno de Rajoy a una gestión eficiente económicamente y en otras áreas el gobierno. Y luego hay otra parte que dice, bueno, más allá de defender la gestión económica, hay que luchar por intentar recuperar valores conservadores o liberales que están evidentemente en el BOE, pero que están en otras partes también, como es si pagar impuestos está bien o está mal, si bajar impuestos está bien o está mal. Pues hay alguna gente que yo entiendo que desde el gobierno de Ayuso o de la gente de algunas generaciones que no están, que no corresponden, digamos, a la figura, pues no se entiende por qué se ha aceptado, digamos, que socialmente se entienda que hay que pagar más impuestos, que eso contribuye socialmente. ¿Por qué no se ha dado esa batalla intelectual, ¿no? Y esa es la parte que hoy por hoy, en lo que estamos viendo, no ha aparecido. Y Feijóo pues tiene todo el derecho. Lo que pasa es que en las últimas elecciones, en 2018-2019, de Rajoy, de tener una mayoría holgada cuando ganó en 2016, pues pasó a los primeros comicios de Casado y se perdió en 60, ¿no? En 66. 66 diputados. ¿Qué fue eso? Fue haberse centrado exclusivamente en la gestión y haber olvidado esas guerras culturales, haber olvidado esos flancos que ha aprovechado Vox, o fue precisamente alejarse de esa gestión y esa defensa de la gestión solvente del Partido Popular y meterse en hablar en la España en los balcones y salir ahí como Casado hizo en los primeros compases, lo que hizo derrumbarse y ceder a Vox, que al final era la marca auténtica que defendía esas cosas. Pues son cosas irresueltas todavía, que nadie sabe exactamente cuál es el caballo ganador, ¿no? Feijóo parece que lo tiene claro, pero veremos. No lo sabremos nunca. Tengo que recordar, por situar y por contextualizar, que uno de los déficits, no sé si se hubiera hecho mejor, de Rajoy, que probablemente acabó con el Partido Popular a sus 66 escaños, fue la gestión de la sedición que se dio en Cataluña por parte de la Generalitat. Recordemos que dudó hasta el último momento y que finalmente acabó en una intervención light del 155, que cuando ya se produjo las manifestaciones el Partido Popular ya había desaparecido, ya no protagonizaba esa lucha contra ese intento de sedición que empezaron a protagonizar otras fuerzas, y por lo tanto algo tendría probablemente eso que ver en esa caída a los 66 escaños. Pero todo eso forma parte de las tesis que seguramente muchos historiadores se dedicarán a intentar escribir en los próximos años. Alejandro, o en estos se están escribiendo. Estoy de acuerdo y también quiero recordar, porque lo apuntaste tú, Juan, en una plaza anterior cuando se conoció que Núñez Feijóo sería el presidente del Partido Popular, que dijiste, si quiere escuchar mi consejo, que no sé si lo irá o no, no me lo que se centre en que se centre en dos cosas, en economía e institucionalidad, y al final es eso, va a ser la economía la que va a marcar el rumbo del final de la legislatura, y creo que lo que se va a centrar Núñez Feijóo va a hacer en hacer un equipo sólido que genere confianza, que ofrezca soluciones ante el panorama que estamos viendo, y creo que por ahí va a ser ese camino. Economía, institucionalidad y Vox. Al final,
por ahí es por donde se va a tener que mover, porque la circunstancia le va a empujar eso. Y quiere reeditar un poco lo que pasó en 2012, cuando el país estuvo al borde de rescate, cuando Mariano Rajoy sustituyó a Rodríguez Zapatero en una situación crítica, y yo creo que él ve que se va a repetir esa misma situación si gana las elecciones y quiere es un equipo que genere confianza, preparado y que sepa dar respuesta a lo que se va a encontrar, que no va a ser muy agradable, desde luego. Mira, institucionalidad, economía e institucionalidad. Gracias por recordarlo, pero es que estoy firmemente convencido. Ahora el PSOE, por si no tenía ya bastantes desafectos, se acaba de enfrentar a toda la carrera fiscal. A toda la carrera fiscal. Porque está a punto de hacer casi una asonada para beneficiar y pagarle los favores a Dolores Delgado. A Lola Delgado, a la fiscal general del Estado. Está toda la carrera fiscal absolutamente soliviantada. Primero porque pone, que a lo mejor llevaba ya esa intención desde que se le escapó en una emisora de radio, pone al fiscal general del Estado a informarle, cuando tiene un estatuto de independencia, de los asuntos políticos en los que intervenga. Lo cual ya es un ataque a la independencia judicial brutal. Y además la nombra, se salta toda una serie de valores simplemente para agradecerle esos favores. Hombre, es que no hace falta más que simplemente decir, oiga, usted está atacando, está erosionando el Estado. Vamos a recuperar las esencias de ese Estado. Y eso es algo que la gente lo acaba de entender. Economía. Viene ahora la declaración del IRPF para todas las familias. Límite, si no recuerdo mal, el 30 de julio, ¿no? No se nos olvida a los españoles. El palo que va a suponer para todos, especialmente los trabajadores, el crecimiento de la inflación, al no estar deflactado el IRPF, pues simplemente por inflación le va a suponer un aumento, depende de lo que usted tenga que pagar, pero mínimo se calcula entre 100, depende de qué, no sé cuántos cientos de euros. Oiga, déjese de hacer el mecenas, déjese usted de hacer caridad y haga un poco más justicia. No hace falta que dé un bono de no sé cuántos, deflacte el IRPF, quítele el efecto de inflación y le va a meter usted en el bolsillo a los españoles más dinero del que, gracias a su generosa mano, les va a meter con algunas ayudas que dé. Pero no, Montero dice que deflactar eso es atacar el estado del bienestar, lo otro no. Yo de verdad pienso que es que lo tiene fácil, Feijóo, si no se equivoca. Sí, Alejandro. Es que están completamente obsesionados con seguir recaudando, por la situación también que está, por seguir presionando con los impuestos, y esto, si de verdad quieren adoptar una medida justa, sería la más justa del mundo. Oye, deflacta la inflación, porque el palo que se le va a dar a todo el mundo va a ser... hay sobre rentas, rendimientos, sobre ingresos de los trabajadores. O sea, ahí no estamos hablando del capital. Claro. No estamos hablando del impuesto de sucesiones a las empresas explotadoras, ni del capital a los rentistas. No, estamos hablando de rendimientos, el IRPF, del trabajo, de lo que viene en la nómina. Perdón, Alejandro. Protege a todos de esta subida de la inflación ante un momento crucial como es la presentación del IRPF. Pues no, sigue en ello, y no podemos olvidar tampoco que la nevera tiene guardado la reforma fiscal que, claro, por vergüenza torera, pues no ha querido ejecutarla en estos momentos, pero seguro que poco a poco, por la puerta de atrás, conforme pasen los meses y esto se vaya olvidando un poquito, veremos cómo van metiendo más subida. Y es que con Madrid tienen ahí el reto, quieren con la armonización del impuesto de sucesiones y donaciones, con eso están completamente obsesionados y no van a esperar mucho para ponerlo en marcha, eso lo tengo claro. Pero fíjate que eso les lleva una vía enloquecida. Cuando tú no deflactas el IRPF, luego optas por hacer caridad. Por pensar, oiga, tome, aquí está limosnita de esta ayuda. Oiga, no me la dé. Quíteme el efecto de inflación del IRPF. Ahora Madrid, hoy o ayer, no recuerdo, publicaba Economía Digital, creo que era hoy viernes, un artículo de Sergio Martín de Vidales, si no estoy equivocado,
Bernat, el director lo sabrá mejor que yo, publicaba el endeudamiento de las comunidades autónomas. Cataluña desbocada. Madrid ha ahorrado 300 millones. Inmediatamente la izquierda ha dicho que eso ha sido porque echa a todos los médicos de la pandemia. No sé, en Madrid, los que vivís habitualmente allí, yo vivo a trozos, debéis estar al borde casi de, no sé, debéis parecer Lesoto o un país de estos del Subsáhara o Níger, ¿no? Bueno, Madrid ha ahorrado 300 millones de euros, creo. Evidentemente tendrá déficits de gestión como cualquier hijo de vecino. Cataluña me parece que ha aumentado su endeudamiento, no recuerdo ahora si en 2.000 o 3.000 o 4.000 millones, no sé. Bueno, yo vivo a los dos sitios, yo os aseguro, no tengo peor sanidad en Madrid que en Cataluña. Yo no la tengo peor. Y voy a la pública, bastante, a la privada alguna vez, pero voy a la pública. Bernat. Bueno, sí, son datos del Banco de España que hemos publicado hoy. Madrid redujo la deuda pública en 200 millones el año pasado. Cataluña ha incrementado su deuda pública en 3.000 millones. En el mismo periodo, la deuda pública de Cataluña alcanza ya 82.000 millones. Eso es todo el dinero que debe la comunidad autónoma, principalmente al Estado, que es el que sufraga, digamos, todas las operaciones de deuda de Cataluña. Y hay que recordar que esto va aparejado a una diferencia espectacular en crecimiento económico, en creación de empresas, en inversiones por parte de los inversores extranjeros que captan y que deciden apostar por Madrid en vez de Cataluña. Es un cúmulo de cosas porque evidentemente, oiga, no sé, la sanidad, si se invierte más, se invierte menos, claramente, cualquiera que conozca un poco estas cifras sabe que tus cifras fiscales o tus datos fiscales, presupuestarios y de deuda pública tienen mucho que ver con la actividad económica que pasa en tu territorio. Y evidentemente, si tu territorio está creando empleo, está creciendo, atrayendo empresas, teniendo inversiones, recaudas más. Pues un Estado debería decirle a Cataluña, oiga, mire, estos señores están haciendo esto y es bueno, hágalo ustedes. Porque Cataluña no se endeuda entre 1.000 millones más, si llega ya a 80 y pico mil millones de deuda, que son muchísimos millones. Si no fuera, porque sabe que Pedro Sánchez no le va a obligar a nada. Pero si no fuera por eso. El problema le habría metido mano. Aquí estamos en el asunto del dumping fiscal, ¿no? Dumping fiscal. Tú decías, Alejandro, lo del impuesto, que esa armonización fiscal que se empeña el gobierno en hacer. Bueno, se empeña el gobierno porque es su batalla, su relato. El gobierno está maniatado, evidentemente, sus socios, así lo ha querido él, son PNV, Esquerra, Bildu, Junts, PDeCAT, Convergencia, como le quieran llamar, es decir, son sus aliados nacionalistas. El gobierno ha decidido, igual dentro de su psicodélica honestidad, que es mejor pactar con esta gente que con la derecha, así lo piensan ellos internamente, y en este acuerdo significa que los partidos nacionalistas que tienen que impulsar una agenda cultural propia, reivindicativa y además se apoyan a su vez en partidos de izquierdas, pues tienen que gastar más en sus territorios y tienen que impulsar subidas de impuestos, etcétera, etcétera. Y el gobierno sabe que Madrid para él es un problema. Si el gobierno cede ante la Comunidad de Madrid y dice, oye, hay que bajar impuestos, no solo pierde a sus socios, sino que pierde el relato sobre el que ha organizado toda su legislatura y toda su mando. Pero ese relato, Bernat, yo lo entiendo y cada uno además es libre, por supuesto, y además está muy bien, de establecer su política. Si tú eres un firme defensor del antidumping fiscal, es decir, no, es que yo creo que en algún momento de mi vida lo he sido. O sea, he pensado que la libertad dentro de la Unión Europea, dentro de España, de establecimiento de políticas fiscales podía ser negativo. Tengo que reconocerlo. Ahora creo que sí puede ser negativo, pero también puede tener otra serie de ventajas. Y ahora no es momento de enrollarme en ese sentido. Pero si tú crees de verdad que tienes que acabar con el dumping fiscal que se está generando en España, el primer sitio donde tienes que mirarlo es Cataluña, es el País Vasco. Pues es que es fácil.
Totalmente. Si eres de verdad honesto. Si no, es que no me voy a creer que tú estés contra el dumping fiscal. Tú estás contra Madrid, que es lo que está diciendo Isabel Díaz Ayuso. No, porque si usted está de verdad, insisto, contra el dumping fiscal, coja al País Vasco y le diga, muchachos, hay que hablar del concierto porque me estáis generando una serie de... Navarra, cógeme a Navarra, claro. Ahora, si no, tú no estás contra el dumping fiscal, tú estás contra la Comunidad de Madrid porque no encajan tú. Pero eso es otra cosa. Tú puedes pensar políticamente de manera muy distinta y eso es positivo incluso, pero no puedes mentir. Eso ya no me gusta en ningún gobierno. Perdona, No, Alejandro Bernal. No, y es llamativo también que sean formaciones independentistas, nacionalistas, las que quieran frenar las competencias que tienen una autonomía en materia de impuestos, porque eso es lo que está haciendo Isabel Díaz Ayuso. Actúa conforme a la ley, conforme a las competencias que puede tener en esta materia, y ellos quieren armonizar nacionalmente un impuesto, ¿no? Ellos que lleven esa bandera de que sea el mismo impuesto para todo el país, que recorte a una comunidad autónoma los derechos que tiene y la potestad que tenía hasta estos momentos de tener plena libertad para dar la bonificación que quisiera, ¿no? Es que esto también pues llama mucho la atención. Y es un país donde se puede declarar la independencia unilateral, pero no se pueden bajar impuestos. Es decir, es una sensación muy extraña. Pero sobre todo, o sea, para mí lo que es importante hacer hincapié, es decir, entre Cataluña, lo del País Vasco es que es flagrante, vamos. O sea, es que eso está al orden del día y vamos, o sea, es que no hay discusión y está claro. Pero es que sobre Cataluña y Madrid, o sea, Madrid ha aprobado Díaz Ayuso lleva gobernando desde 2019, ¿no? Si no me equivoco, estamos en 2022. Estos presupuestos son los primeros presupuestos de calado que incluían una reforma y una bajada del IRPF potente. El dumping fiscal ha ido creciendo en estos últimos años, pero no porque Madrid baje impuestos, sino porque Cataluña los subía. Entonces, ese dumping fiscal, esa diferencia, ese agravio fiscal, sucedía porque Cataluña iba subiendo impuestos. ¿Por qué? Porque están en manos de partidos como la CUP, Podemos, Esquerra, cada vez más subida al monte, cada vez más Esquerra, cada vez menos el resto, que por sus políticas pues dicen, oye, pues hay que subir el IRPF a los ricos, hay que subir el impuesto de patrimonio, hay que subir tal. Y como para ellos y para en Cataluña es más difícil llegar a un consenso liberal sobre políticas económicas porque se llevan todos a matar y porque al final están todos echados al monte, para ellos lo fácil es reclamar que se le pongan topes a Cataluña. Y en este discurso ha entrado desde la CUP hasta Mas-Colell. Entonces, y porque Cataluña tiene un paisaje, es un ecosistema tan extraño que ellos mismos han renunciado y aceptan en Cataluña, y bueno, yo soy catalán, es decir, no hablo sin saber, pero en Cataluña han aceptado que ellos son incapaces de llevar a cabo una política económica de recuperación que sea capaz de volver a reactivar las empresas y tal, porque están peleados y lo único que piensan es si van a ganar a su vecino. Y como saben que ellos no pueden hacer y se dedican a subir impuestos, pues lo que piden es que se bloqueen políticas liberales de Madrid, y no solo de Madrid, porque es que Andalucía va por el mismo camino. En algunas cifras económicas Andalucía está superando ya en creación de empleo, atracción de empresas o creación de nuevas sociedades, superando a Cataluña. Andalucía, esa región que no, es que claro, Andalucía, pues que no se puede hacer nada porque es una región tal. Bueno, después de 40 años de socialismo, pues ha llegado el Partido Popular y aquellas indicaciones de que claro, que Andalucía pues tenía que tratarla porque tenía unas desventajas tal, pues al final no eran tales, ¿no? Yo recuerdo, por dar un dato, perdona, Bernat, porque es que me gustaría, no sé si tienes el artículo ahí delante, de cuál es la deuda de Andalucía y cuál es la deuda de Cataluña. No sé si lo tienes ahí delante, más o menos. Sí, el endeudamiento, porque creo que Andalucía ha sido de las regiones que ha reducido su endeudamiento en el año 2021, al contrario que Cataluña. Y no quiero dejar de recordar en estos momentos una frase pronunciada en su momento por Josep Antoni Duran i Lleida, en el que se refirió a los vagos, más o menos, vagos catalanes, vagos andaluces que tenían que vivir del ahorro de los catalanes. Porque es el momento. Ya sé que a muchos
con frecuencia, se nos calienta la boca, decimos cosas inapropiadas y eso forma parte del lenguaje social. Pero la hemeroteca, a los andaluces que vivían del ahorro de los catalanes, pues a la hemeroteca, a ver quién vive ahora del ahorro de quién. Hay que repasar, los datos, y hay que repasar también, hay que seguir todos los movimientos de grandes sedes, Microsoft, Google, abriendo de repente departamentos en Andalucía, antes que y en Málaga, por ejemplo, conocíamos hace 3 semanas, antes que en Cataluña. No, ya no es, de repente, ya no es una cuestión de Madrid. No es una cuestión de que Madrid es la centralizadora que acaba con todos porque el BOE, porque claro, el IBEX, el poder del IBEX tal, que es el... De repente hay otras regiones que empiezan a poner en marcha políticas liberales de bajadas de impuestos, de facilitadores de la actividad económica, como es el caso que iba haciendo Andalucía en los últimos años, y de repente empieza también a robar terreno y a ganar terreno económico a regiones como Cataluña. Entonces, eso es... Y entonces el gobierno y sus socios están diciendo, a ver si no es el BOE, a ver si no es el IBEX, a ver si es que hay exclusión de políticas, a ver si se me va a acabar el chollo con el discurso de no puedo dejar nadie atrás y tal, y a ver si... Entonces, y eso es lo que no pueden permitir. No pueden permitir que se visualice, que se cristalice ese éxito de esas políticas, que luego son políticas, y me callo ya, que pueden acarrear otros problemas de desigualdad, de saturación de algunos servicios, de igual atraes mucha actividad, atraes mucha gente, no acompañas ese crecimiento en políticas sociales, pues aglomeras, digamos, bolsas de pobreza. De acuerdo, pues son elementos que tendrás que lidiar. Pero bueno, pero creo que comparativamente, es decir, es mejor gestionar los problemas del crecimiento y de la riqueza que gestionar la pobreza, ¿no? No, sería Alejandro, bueno repasar también los datos de gestión del consejero actual de la Junta de Andalucía, de Juan Bravo, con la gestión que dejó María Jesús Montero como consejera y ahora ministra de Hacienda de Pedro Sánchez, ¿no? Pues sí, imagínate. Oye, pero estamos en una, me sale mal, una izquierda que es profundamente supremacista. No quiero dejar de recordar esto. Esta semana, porque ha habido 2 declaraciones ya en ese sentido, y van a ir por ahí. Trabajan como un equipo coordinadísimo. Unas de Rufián, del inefable Gabriel Rufián, y otras de no recuerdo ahora qué diputada socialista. En ambos casos venían a plantear lo mismo. El crecimiento de Vox es porque los españoles se están equivocando. Sí, mire usted, es que no va a aprender. ¿Qué me quiere usted decir? ¿Que cuando el pueblo es inteligente les vota a ustedes y cuando el pueblo es tonto vota a Vox? ¿Esa es toda su propuesta? ¿Ese es todo su análisis de por qué los españoles votan en una dirección, votan en otra? Pues que Santa Lucía les conserve la vista, porque me da la sensación de que otros órganos y otros sentidos los tienen bastante atrofiados. Bueno, a Rufián en el Congreso, Pedro Sánchez también le acusó esta semana de alimentar el discurso de la ultraderecha, de alimentar a Vox por las críticas que hacía el gobierno, ¿no? Que al final todo el que se salga de este guión está alimentando a Vox y a la ultraderecha, ¿no? Pues recordáis que lo dijimos también en una plaza, ¿no? Miren ustedes, les están haciendo una campaña de propaganda que vale su peso en oro. Es decir, es Rufián. Son los castellano-leoneses que escuchan a Rufián y que deciden por eso votar a Vox. Son los catalanes. Porque el problema es que en Cataluña ha crecido bastante Vox en las últimas elecciones autonómicas. No, y lo que no se dan cuenta también es que al final, con las medidas, por ejemplo, que han adoptado ahora, es que siempre es la misma estrategia. Solo quiere anunciarla, decir, hemos puesto esto en marcha y ya te da exactamente igual qué eficacia tiene, qué resultados tiene, si la gente de verdad se está beneficiando o no, si va a servir para salir de la crisis o no. Eso ya le da exactamente igual. Lo vimos en la pandemia, la que liaron con el ingreso mínimo vital que al final no lo cobraba nadie, porque el papeleo era
era inenarrable y porque solo se aprobaron poquísimo con toda la gente que lo necesitaba, pero eso le da igual. Si ahora quiere subir un 30%, como si lo sube un 90%, si no sabe qué va a pasar. Con el tema de la bonificación de los combustibles, igual, ¿cuándo van a cobrar las gasolineras? Dicen que la semana que viene. Eso lo quiero ver yo también, como el resto de otras ayudas que tienen pendiente. Y al final es que solo es la propaganda, es que no es sentarse con nadie a dialogar, ni en unos momentos tan críticos, y ahora quiero que todo el mundo esté detrás de mí. ¿Cómo va a estar todo el mundo detrás de mí? Si no has hecho nada, si no has llamado a ningún partido solo un minuto antes de que acabe el encuentro para informarle de lo que has decidido tú en un momento crítico para este país, donde se tendría que haber alcanzado medidas consensuadas con todos los partidos políticos y todos aportando. No, digo, y ahora a ver, ¿quién no va a apoyarme a mí en estas medidas? Hombre, unidad. Es que es una tomadura de pelo permanente, ¿no? Y al final, yo espero que Feijóo... Sí, sí. Que Feijóo se abstenga en la votación cuando se convalide. Porque es que no ha contado con él para nada en un tema tan grave. Es que no ha contado con el PP para esto. No puedes oponerte porque, lógicamente, por muy mala que sea, siempre va a ser mejor algunas medidas que nada, ¿no? Pero de ahí con Podemos. A darle su apoyo, hombre, es que pide la luna. Los que aún creíais, otra piedrecita más en el zapato de Yolanda Díaz. Otra piedrecita más. Leo, el juzgado pide al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que impute a Mónica Oltra por el caso de los abusos de su exmarido a una menor tutelada. Mónica Oltra, en principio, imputada. Una de las bases, junto con Ada Colau y Mónica García, que se está luciendo en la Comunidad de Madrid, del proyecto de Yolanda Díaz. En fin, no puedo menos, con esta cara de preocupación que os veo, que recomendaros muy encarecidamente que estéis atentos, que os pongáis 50 alertas en vuestros teléfonos inteligentes, en vuestros Apple Watch, en lo que queráis, en vuestro calendario a mano, porque a partir de no sé qué día, Bernat creo que lo sabe, sale Medium al mercado, la revista trimestral de pensamiento de economía digital, que se degusta con varios sentidos. De la vista, el de la lectura no es un sentido, pero lo podemos añadir ahora. Al fin y al cabo, si uno puede decidir su género, ¿cómo no vamos a decidir nosotros los sentidos que tenemos? El tacto, si alguien te lee alguno de sus artículos, también el oído, etcétera, etcétera, etcétera. No, más en serio todavía, me gustaría que si a ustedes les gusta lo que hacemos, pues que evidentemente estén pendientes. Sale una nueva edición de Medium, el Medium número 10, al mercado, con el explícito título de Economía de Guerra. No sé si Bernat quieres añadir algo. Bueno, la tendremos, esperemos, este lunes ya disponible en todos los kioscos y también en la tienda online. Que si nos acordamos pondremos aquí debajo en la descripción del vídeo, y es un número que refleja la visión tanto de representantes empresariales, economistas, políticos, sobre la preocupación, ¿no?, del rumbo de la economía española, la necesidad de hacer un cambio de paradigma importante a nuestras políticas, de cómo llevamos años postergando decisiones importantes en reformas como la laboral, las pensiones, la reforma fiscal, la reforma de la administración pública con partidas de gasto tan desfasadas y tan abultadas, y cómo, pues, evidentemente la guerra obliga a hacer un pensamiento importantísimo sobre todas estas áreas, ¿no? El tono de la revista quiere ser constructivo, quiere buscar, pues, soluciones a una situación y que hemos contado aquí varias veces, ¿no?, que es la alta vulnerabilidad de la economía española, donde llevamos años enfrascados en batallitas mediáticas de políticos
de nuevos liderazgos, en fin, de si uno queda mejor en la tele, queda peor, y se remonta, digamos, a legislaturas anteriores, donde cuando pasó el miedo a la prima de riesgo y todos empezamos a divertirnos con las encuestas y a ver alianzas y a ver si gobernábamos con esto, cuánto nos parecíamos a las series de televisión, pues son una serie de años, igual 7 o 8 años, donde no hemos hecho nada. En materia económica, donde España ha perdido otra vez el tren de la convergencia económica con la UE, donde cada vez es más débil fiscalmente, donde apenas tiene margen porque no se han hecho los deberes. En fin, economía de guerra es un intento para convencernos de que es necesario ya, más allá de ideologías y de relatos, cambiar totalmente nuestra política económica. La revista trimestral Medium, y en los kioscos también la revista semanal Inversión, Alejandro, en estos momentos con... Bueno, esta semana la revista Inversión está preparando un tema lógicamente vinculado con la inflación, pero en el número que ha salido al kiosco hoy viernes, damos una perspectiva del turismo, del sector turístico. Yo creo que es un buen momento para analizar qué va a pasar, porque era el año de la recuperación. Una vez eliminadas las restricciones de la pandemia y dejando atrás un poco todo ese fuerte castigo que había tenido este sector desde 2020, 2022 habría con unas perspectivas muy, muy positivas, que ahora la guerra y estos datos de inflación pues van a empañar de nuevo, ¿no? Y desde el punto de vista de industria y también como inversión, por los numerosos valores que cotizan en el mercado español, llevamos un análisis muy completo esta semana en la revista. Y porque el turismo significa ni más ni menos, directa e indirectamente, en torno al 13 el 14% del Producto Nacional Bruto, y por lo tanto poca coña, que dirían algunos. Amigos de YouTube, gracias de nuevo por, si usted ha seguido hasta aquí, por compartir con nosotros este episodio de La Plaza. Si usted nos sigue solo a través de audio, pues ahora les damos un regalito, como siempre. Gracias, amigos de YouTube.